Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? En esta reunión semanal que tenemos desde hace mucho tiempo, charlando en este café, ¿no? En este café en que charlamos semana tras semana, decimos qué nos pasa, o nos ponemos a pensar qué nos ha pasado y por qué nos pasa. Una semana que, gracias a Dios, va a terminar este tour electivo, donde un domingo va a haber una votación, donde vamos a definir quién gana y quién no gana, donde tenemos despedidas de todos en los últimos actos, que son los anteúltimos del último, donde ya nos están diciendo cómo votarían los que murieron 65 o 42 años atrás, donde nadie nos dijo qué haría en la Cámara de Diputados o en el Senado si accediese. Medidas concretas de gente que no está eligiendo un presidente ni un ejecutivo, sino un legislativo. Todos están hablando de todo lo que hicieron mal los demás, pero nadie nos propone nada a futuro. Lo que hablamos a tiempo atrás. Las despedidas pasan, los políticos ofrecen y dicen un montón de cosas que saben que no podrían realizar si están sentados en el sillón que deberían estar sentados o que todos quieren. Pero bueno, terminamos una semana que creo que los argentinos estamos deseando que termine esta historia, porque ¿saben qué? Con este sistema presidencialista y esta votación de medio término, cada año estamos pensando en que vamos a tener que votar al año siguiente, o por una cosa o por otra cosa, siempre en campaña, nunca en resoluciones de fondo. Y creo que el gobierno se puso un compromiso importante porque hacia fines de año está hablando de una reforma tributaria y una reforma laboral que todo el mundo se imagina que es un caos, que va a ser un desastre, y si el gobierno no lo anunció, coincido con Massa. ¿Por qué no lo anuncia? ¿Por qué no nos provee al menos de los grandes tópicos de la reforma? Y por otro lado, nosotros creo que estamos cansados de lo que nos pasó. No solamente en el gobierno anterior, sino en el anterior del anterior. Estamos cansados del choreo, de la falta de generar un país de primera, de la corrupción, del andamiaje político del acuerdo, de los nombramientos de los familiares, de todo ese tipo de cosas que estamos hartos los argentinos. Eso por un lado. Y por otro lado, una vez terminada esta votación, podríamos estar analizando qué pasa con la justicia, una justicia de la cual hablamos todo el año, una justicia que justo en estos momentos habla de el informe de Gendarmería de Nisman y lo ratifica, pide el desafuero de debido y lo pasan para la semana que viene. Lo tiene contra las cuerdas a Vudú con el buchoneo de Van der Broele y sus grandes amigos, porque Núñez Carmona, Van der Broele, Vudú, se hicieron de la famosa fábrica de billetes. Ni hablar del exministro de Vido, obviamente, que no solo era la fábrica de billetes, sino era la fábrica de corrupción. Todos sus secretarios están presos. A todo esto, Cristina, que le suelta la mano, Cristina que también está para una novela de Polka, como dijo en su momento Suar. Y nosotros los argentinos estamos pensando qué nos depara el futuro. Los grandes centros de lo que nosotros necesitamos para ser un país en serio sería la educación y la justicia. Elementos que si bien el presidente Macri dijo que iba a controlar, a combatir, a anular, vemos que tira pelota y vuelve, pasa con el Caballo Suárez, pasó con el Pata Medina, pasa con la AFA a medias, con las operaciones de la justicia a medias y con la policía de la provincia y con la unión de la federal con la metropolitana, en que todavía es una melange que nosotros no logramos saber qué pasa dentro de todo eso. Y para eso el jefe de nuestra ciudad, el jefe de gobierno, hace una sala de relax en una plaza.
Horacio, lo que podríamos hacer es dejar de hacer multas, parar con el ABL, parar con una ciudad de las más ricas del mundo, hacer parking porque no sabemos qué hacer con los autos y no quiero que me des ideas, y dejate de relax. El relax los argentinos, ¿sabe cuándo lo hacemos? Cuando no tenemos una patadona en el tuje y se nos están sacando impuestos que no sabemos a dónde van y chorros que sí sabemos para dónde vienen. Entonces, ¿por qué no cortamos con las pavadas y vamos a las cosas en serio, a los negocios inmobiliarios, a los negocios de los catering, a los negocios de los catering dentro de los teatros, de lo que pasa en el gobierno de la ciudad, de lo que pasa en el gobierno nacional y de lo que pasó en los otros gobiernos, que no solamente teniendo en cuenta eso solo, vamos a ser santos? Bueno, una vez que hice catarsis, les voy a decir de qué vamos a estar hablando en este programa, que no va a tener nada que ver con la política, a pesar de que son funcionarios políticos del gobierno actual. Vamos a estar, por un lado, con Max Gulmanelli, que es secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, y con Andrés Grivnikov, que es secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura. Con ellos vamos a estar hablando de todo lo que nos pasa a los argentinos en esa área y qué nos podría pasar. Y por supuesto, al final vamos a estar hablando con el doctor Peña de los que nos quedó colgado el programa anterior, que es qué pasó con el monotributo y los últimos cambios, y qué pasa cuando la Corte diga que la provincia de Buenos Aires tiene derecho a lo que le quitaron. Gran bolonqui gran. Así que, señor director, disponga las cámaras, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, en la presentación hablamos, ¿no?, de que íbamos a estar hablando por un lado de cultura y por otro lado de educación. Tenemos a Andrés Grivnikov, secretario de Cultura y Creatividad en el Ministerio de Cultura. Gracias por estar en Economía Ahora, gracias por venir y espero que darte las gracias por aclararme qué es todo esto. Primero, ¿qué podemos entender por economía creativa? Bueno, vos sabés que hay una dimensión económica de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de personas en la Argentina, como en el resto del mundo, que no solamente crean por esto que les sale, porque son talentosos y porque generan buenos contenidos, sino que también viven de esto y transforman realidades económicas en sus comunidades. Hay 400.000 puestos de trabajo en la Argentina gracias a la cultura, que se generan dentro del área de la cultura. Son los editoriales, las empresas audiovisuales, las productoras de teatro, de cine, de publicidad, las agencias que desarrollan videojuegos, estudios de diseño, gente que trabaja con su talento y con su creatividad y que generan valor agregado. Claro. Básicamente eso es el espacio de trabajo que tenemos en economía creativa. La cultura
obviamente, básicamente es identidad, patrimonio, valor, historia, experiencias estéticas, pero al mismo tiempo genera puestos de trabajo y genera impacto en la economía. En Argentina, si querés te doy un dato, sí, el 2,5% del Producto Bruto Interno lo genera la cultura. No es menor. Son 143.000 millones de pesos que se generan dentro del ámbito cultural. Recientemente han hecho una feria, en MICA 2017. Contanos un poco cuál era el objetivo y qué se logró. Bueno, MICA es el Mercado de Industrias Creativas Argentinas, es un gran evento, punto de encuentro, que genera rondas de negocios, actividades de articulación, vinculación entre productores de todos estos de estas disciplinas, claro, lo que vos nos de contaste, la cultura, con productores, compradores, no solo de la Argentina, sino del resto del mundo. En 3 días, un editor de Tucumán, Córdoba o Salta, o un productor audiovisual de cualquier provincia de la Argentina, conoce a posibles socios o compradores o inversores de Canadá, de Brasil, de Uruguay, de Chile o del mismo país, de otra provincia. Claro, de otra provincia. Entonces yo digo siempre que es como dar una vuelta al mundo y llenarse la agenda de nuevos contactos y futuros negocios para la cultura en 3 días en un solo lugar. ¿Hay forma de relacionar ciencia y tecnología con arte y narración? Sí, por supuesto. Vos sabés que estamos en un mundo donde han cambiado y están cambiando cada vez más las formas de producir cultura, de circular esa cultura y de consumirla, ¿no? Pensemos en cómo bajamos música. Hay muchos cambios y muy fuertes. Muy fuerte. Antes poníamos un disco, ahora la bajamos desde una plataforma. Esto tiene que ver con la tecnología, con la ciencia y con la innovación. El streaming para ver espectáculos, las plataformas donde vemos películas, donde no tenemos ni que ir al videoclub a alquilarla. Todo esto ha cambiado la forma en que se consume la cultura, pero también en la forma en que se produce la cultura. Claro. Y la comunicación, las redes sociales, o sea, sobre todo esto también trabaja la economía creativa y es lo que hacemos desde esta área del Ministerio de Cultura, que es, de alguna manera, hacernos cargo de la cultura que se produce hoy y en todo el país. Ustedes que realizan desarrollo de industrias vinculadas a la cultura y a la creatividad, interconectándolas, ¿o qué? Bueno, los porque límites... obviamente es interesantísimo, desconocida para mí, por eso te pregunto, porque si bien es cierto que hubo un gran cambio tecnológico, inclusive en el tema nuestro televisivo, hoy por redes sociales tenemos mucho más visualización que por la televisión misma, por el horario, porque la gente no lo quiere ver, porque lo ve cuando quiere. Todo ese tipo de cosas cambian inclusive la forma de ver los negocios, exacto, la creatividad, el emprendimiento, todo cambia. Mira, es muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque por un lado vos tenés los clásicos modos de hacer cultura y creatividad. El teatro, el cine, la música, en los libros. Correcto. Pero también tenés toda esa misma comunidad que genera creatividad, cada uno en su campo, que puede impactar con su creatividad en otros negocios, en industrias tradicionales. Fíjate lo que pasa con el diseño en la gastronomía o en la publicidad o en el turismo. La creatividad es un componente que puede agregar valor a cualquier empresa, sea o no sea cultural. Y eso le da más trabajo, más sinergia, más caudal al sector cultural y creativo, porque pueden producir, digamos, diseño para el mismo sector creativo y cultural, pero también diseño para una empresa agropecuaria o tecnológica o farmacéutica. ¿Se entiende? Con lo cual es un momento donde se están borrando los límites de esto es cultura por un lado y por el otro lado está el desarrollo y el crecimiento. Yo creo que, y no es que lo crea yo, es una corriente ya internacional y por supuesto nuestro ministro de Cultura, Pablo Belluto, está convencido de esto y ya es un eje también de gobierno, la idea de poder estar a la orden del día y que podamos intercambiar nuestros bienes y nuestros servicios, también culturales, con creatividad, con innovación, con nuevas plataformas. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer en el MICA, que es este mercado, difundir toda esta agenda para que todo el país se haga eco, ¿no?, de estos nuevos modos de circular cultura. ¿Por qué el Ministerio de Cultura está tan tapado en cuanto a conocimiento? O sea, a mí me estás abriendo un panorama que yo no lo tenía, calculo que al televidente igual,
y digamos, si uno se acuerda de Abeluto, es el Inca. Problema en el Inca, salió Alejandro Pablo Abeluto a decir qué pasaba, por qué pasaba, que estaba Robito, ¿no? Y después es como se aplaca y no pasa nada. Bueno, ¿Es un error de comunicación? Mira, pasan un montón de cosas. El Ministerio de Cultura tiene cientos de programas con miles de beneficiarios, millones de pesos invertidos. Sí. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con programas que están en distintos focos de beneficiarios. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es que una vez que hemos sembrado durante estos 2 años un montón de semillas, es que las vamos a empezar a ver florecer. Y yo te puedo garantizar que el trabajo que hemos hecho, quizás en algún modo silencioso estos 2 años, con mucha capacitación, con mucha profesionalización en lo que es gestión cultural, con muchas becas y subsidios para la creación, es que ahora se viene una época de empezar a ver los productos que se han generado en estos 2 años anteriores. Argentina, te digo, estaba muy atrasada en relación a nuevos lenguajes, nuevas audiencias, nuevos modos de producir, lo que hablábamos antes. Hemos capacitado a directores de escenotécnicos, o sea, gente que está a cargo de la tecnología de los teatros que no sabían manejarla, su propio rider técnico, con lo cual va a ser un momento, vas a ver, explosivo en relación a empezar a ver los frutos de lo que hemos cosechado estos 2 años, que tiene que ver mucho con la profesionalización, con la capacitación y con subsidios para la creación. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, ¿qué políticas se desarrollan para la producción, que vos estás hablando, y consumo, normales, con relación a lo tuyo? Bueno, nosotros tenemos un fondo argentino... Obviamente en el Servicio de Bienes Culturales, con respecto a todos esos programas que ustedes están haciendo, que he visto una cantidad impresionante de programas que ni los conocía y que creo que la mayoría de la gente ni los conoce. Que vos decís que recién vamos a dar frutos, obviamente, después del desarrollo, después de la cultura, pero que si no lo damos a conocer, no sé cómo llegamos a ustedes. Claro. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, la Subsecretaría de Economía Creativa del Ministerio de Cultura tiene 3 direcciones. Una de Industrias Creativas, una de Emprendedorismo Cultural y otra de Innovación Cultural. Emprendedorismo Cultural tiene un programa de capacitación para emprendedores culturales independientes impresionante. Se han formado 3.000 emprendedores culturales que en el sector independiente o sector mixto entre público y privado, están generando proyectos culturales y empresas culturales que son estas editoriales, empresas audiovisuales, productoras de teatro. En paralelo tenemos un Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo, que es un programa de subsidios que en 3 líneas subsidia proyectos culturales, que son movilidad para que un productor pueda viajar a un mercado, un festival, una feria, sea dentro del país o fuera, algo que le cuesta mucho a los productores culturales porque los costos son muy altos para viajes, tanto en Argentina, que es un país muy grande, lo sabemos, o sea, mover una obra de teatro o un grupo musical para que vaya a un festival es muy costoso y nosotros estamos ahí ayudándolos para que ese evento sea posible, como también al exterior, donde también se generan en una agenda internacional un montón de oportunidades, porque vos te ve en el mundo un programador internacional de teatro y te lleva a 5 festivales, que es lo que hicimos en el MICA como misión comercial inversa, digamos, en vez de que los productores viajen, trajimos a los compradores para que vean. a la Argentina, ven todo en distintos dispositivos, showcase, pequeños espectáculos, pequeñas funciones o rondas de negocios, uno a uno van comprando. La Dirección de Industrias Creativas tiene también un programa de mesas sectoriales que de alguna manera viene a resolver junto con otros ministerios las trabas a veces burocráticas que tiene el Estado Nacional para que los productos culturales circulen. O sea, nosotros, como dice nuestro ministro, tenemos que hacerle más fácil la vida a quienes pretenden vivir de esto, ¿no? Entonces, cuando tienen que salir con una guitarra o cuando tienen que salir a exportar libros, el Exporta Fácil es un ejemplo y no es de nuestro Ministerio de Cultura, es del Ministerio de Producción, pero realmente hay un montón de herramientas en el Estado Nacional que
que bien utilizadas en el campo cultural pueden beneficiar mucho a estos productores. Entonces es una estrategia, la palabra es estrategia, no solo del Ministerio de Cultura, sino de todo el Estado Nacional. Nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Producción, trabajamos mucho con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que no solo atrae inversiones, sino que también promueve nuestros productos en el exterior. Tenemos que trabajar mucho para exportar nuestros productos culturales, porque somos muy bien reconocidos, ¿viste? En todo el mundo las películas argentinas se devoran, los libros se devoran. Hemos llegado a tener un excelente cine como otrora. O sea, veníamos de los años 50 con un excelente cine argentino instalado en el mundo, y creo que ahora nos hemos instalado de la misma forma. Totalmente, somos muy bien reconocidos. A pesar del hoyo que hubo en el medio, ¿no? Porque indudablemente el cine decayó, tuvimos dictadura, tuvimos un montón de elementos que anuló la cultura. El silencio no era salud, así que esto instalar nuevamente no es fácil. No, pero realmente estamos haciendo camino, digamos, desde El secreto de sus ojos, película ganadora del Oscar, hasta las nuevas películas que ganaron recientemente en el Festival de San Sebastián, que se han llevado premios, y nosotros hemos apoyado también, por ejemplo, a productores que van a un seminario de producción en San Sebastián, donde buscan inversores y socios para terminar su película. Es muy interesante el espacio que da el Festival de San Sebastián para esto, y nosotros apoyamos con el Fondo de Movilidad Pasajes para que esos productores que van con la película sin terminar, la puedan terminar. Obtengan el capital para poder terminarlo. Vos sabés, y es muy interesante. Entonces, vos me decís, esto no se ve. Y es verdad que no se ve, pero realmente lo que ves al final, que es más películas argentinas, más público viendo cine nacional, tiene que ver con lo que nosotros hacemos, a veces en una tarea silenciosa, pero no por eso menos trabajosa, ¿no? Y realmente hay una inversión al respecto. Dentro del Ministerio, ¿está tendiendo a desburocratizarse? Sí, totalmente. Y cada vez más es un pedido expreso desde el presidente de la Nación con todo su equipo de trabajo, hasta los ministros, obviamente, y nosotros, yo como secretario, poder empezar a resolver cuestiones que tienen que ver con la eficiencia. Con que no puede ser que los trámites tarden tanto, con que no puede ser que Argentina el músico tenga que pagar. Cada escritorio es un sellito y un problema, ¿no? Sí, que eso tiene que ver con situaciones normales de transparencia, pero al mismo tiempo tenemos que ser eficientes, porque si no, digamos, el tiempo no alcanza y el producto no termina de llegar, ¿no? Exacto. Cuando un músico tiene que viajar a un país, a otro país, tiene que pagar un despachante de aduana para llevar su guitarra, ¿entendés? Entonces eso ya aumenta los costos y atenta contra el desarrollo de él en el exterior. Exactamente. Gracias, Andrés, por haber venido. Muchas La gracias. Bodega Iacarini, que es nuestro sponsor, ofrece un cava Don Nicasio para que lo bebas y festejes esto que no se entera mucha gente, y que esperamos que nos usen a nosotros para seguir enterando a la gente de lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto, que es importante, que la gente se entere. Así es. Hacemos una pausa y enseguida volvemos a hablar de educación. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa, y habíamos hablado, por un lado cultura y por otro lado educación. Estamos con Max Gulmanelli, que es el secretario de Gestión Educativa del Ministerio
de Educación de la Nación. Gracias, Marcos, por estar con nosotros. Raúl, muchas gracias por la invitación. Por haber venido, por animarte a venir, porque a veces todo el tema de educación es muy ríspido, sobre todo con lo que pasa o con lo que pasó últimamente con las tomas de colegios y de las quejas de no participación en muchas cosas que están pasando, sobre todo con el Ministerio de Educación de la Nación. Aclaremos que son de la Nación, no de la ciudad. ¿Cómo viste y qué sacamos en claro de esta toma de colegio? Yo creo que es una buena pregunta. ¿Qué aprendemos? ¿Sí? Sí. Sobre todo cuando todos los años nos pasa, casi que hay una temporada, pareciera un fenómeno estacional del de las tomas, que llamativamente suele coincidir con el periodo inmediatamente ¿Alguna anterior. votación? No solo a la votación, sino a la inscripción. ¿Sí? Ajá. Poquito antes de que empiece la inscripción en las escuelas, solemos tener periodos de tomas que en general generan un fenómeno inverso, que es un éxodo a la escuela de gestión privada. Yo lo primero que sostengo ahí es, no se defiende una institución cerrándola. No parece coherente para defender la escuela, cerrarla, privar a otros del derecho a la educación, del derecho a enseñar y aprender. La verdad que tenemos una historia de tomas en distintos distritos de nuestro país, pero fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Yo fui muchos años funcionario del Ministerio de Educación de la ciudad, en la gestión de Esteban Bullrich como ministro. Hemos tenido enormes procesos de diálogo con estudiantes, con sindicatos, y la verdad que en la toma perdemos todos. Nosotros estudiábamos bastante año a año qué pasaba en cada una de las escuelas que habían estado tomadas, y lo que uno encuentra es que hay muchos chicos que no vuelven a la escuela, y en general el que no vuelve es el que tiene menos redes de contención, es el chico que tiene menos soporte familiar, que tiene menos recursos. O sea, que abandona. Sí, que no vuelven. Algunos vuelven al año siguiente y otros no vuelven. Asumamos por un instante que en nuestro país tenemos un fenómeno de deserción escolar que es muy grave. Es muy grande. ¿Sí? Más de la mitad de los chicos no terminan la escuela en tiempo y forma, y eso es una deuda social que tenemos todos y que hemos construido entre todos. Muchos por acción, la mayoría por omisión. Los africanos tienen un dicho que es: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Y creo que el gran desafío que tenemos, sobre todo para mirar la conflictividad que es propia de las sociedades democráticas, y enhorabuena que la tengamos, el tema es cómo la canalizamos y cómo generamos los espacios de participación adecuada. Necesitamos reencontrarnos en torno a la escuela, porque si no devolvemos presente no hay ninguna posibilidad de construcción de futuro. Estos chicos que están ahí protestando, podemos discutir el derecho a la protesta, es un derecho absolutamente legítimo. Nosotros entendemos que no al cierre del colegio. No al cierre de no la al cierre escuela, del colegio. Y a la privación violenta del derecho de otros, ¿sí? Nosotros hoy lo que estaba en discusión ahí, o por lo menos los títulos que se ponían, tenían que ver, por un lado, con las prácticas profesionalizantes o las pasantías educativas en empresas. Las escuelas técnicas de la Argentina, no solo de la ciudad, hace más de 50 años que llevan adelante esa práctica. O sea, no estamos hablando de ninguna innovación. Y la verdad es que cuando uno mira la escuela tiene que preparar para la vida. Y parte de la preparación para la vida es la preparación para el mundo del trabajo, para el poder desenvolverte en el mundo adulto. Los niños que hoy están en sala de 4, que están finalizando su salita de 4 en el jardín de infantes, en la escuela infantil, van a terminar la escuela en el año 2030. El debate a nivel nacional se llama construcción de la secundaria 2030, que es la secundaria que van a terminar los chiquitos que están en sala de 4. De 4 años. Se van a jubilar alrededor del año 2070, 2075. Y muchos de ellos van a estar con vida celebrando la Argentina del tricentenario. ¿Sí? Van a tener solamente unos 108 años, con una esperanza de vida que le va a ganar cómodamente a esa edad. Y sí, digamos que como viene el desarrollo humano, sí. Hay quienes sostienen incluso que ya nació la persona que va a vivir 1000 años. Saquémosle un 0, pero 100 y pico van a vivir estos chicos. Entonces, preguntarnos cómo va a ser el mundo en el que van a vivir 2030, 2070, 2116 estos chicos, es una pregunta central desde la escuela, porque los preparamos para ese mundo que hoy no existe, y algo mucho más fascinante en mi mirada es que los constructores de ese mundo son los chicos que hoy están en las escuelas. El mundo va a ser más justo, va a ser más equitativo, va a ser más inclusivo si la escuela es cada vez más potente. Si la cerramos, seguro no lo va a hacer. ¿Vos considerás que el plan de estudio hoy es correcto? Nosotros no estamos planteando en la construcción de la secundaria 2030, porque la verdad que en el gobierno anterior ya se hizo toda una reforma curricular muy profunda. Sí. Hoy lo que estamos discutiendo no es el contenido, sino la forma. No es una discusión de
qué tenemos que enseñar, sino cómo. Es más una discusión de dialéctica, de cómo organizamos los espacios. Pero no deberíamos discutir, sobre todo ustedes, cómo debemos enseñar también. Sin duda, sin duda. Mira, yo ponía recién el ejemplo... Coincido con lo que vos decís como planteo a futuro, obviamente. Lo que pasa es que los desarrollos son muy importantes y muy fuertes, que yo creo que nos superan. Sobre todo a los que nos teñimos las canas, nos superan totalmente. En el bloque anterior hablaban de emprendedurismo cultural. Sí. Hoy vos tenés una cantidad de chicos que están en las escuelas que hacen emprendedurismo cultural, que hacen emprendedurismo científico. Uno ve, por ejemplo, el ejemplo de un Gino Tubaro, que ya es más conocido, pero hay miles en las escuelas. Gino Tubaro, que fue un caso conocido, que lo mencionó el presidente Obama. Barack Obama, sí. Es un muchacho hoy, ¿sí? Pero ya en la escuela hacía a través de impresoras 3D prótesis ortopédicas, ¿sí? Para cambiarle la vida a personas a bajísimo costo, quitándole muchos ceros al costo que si uno va a una ortopedia habitual. Y lo hacía por pura beneficencia, por puro compromiso social. Ya están inventando un mundo distinto los chicos. Creo que el problema somos los adultos en nuestro rol de padres, en nuestro rol de docentes, y tenemos que atrevernos con alteridad, o sea, cada uno con su rol, porque los chicos, Arminda Verasturi hace más de 30 años decía, los adultos son el frontón donde el adolescente modela su personalidad. Y hoy muchas veces los chicos sienten que no les devolvemos la pelota, que ellos tiran, que nos piden que los adultos estemos, que seamos un punto de referencia valioso y que nosotros no estamos en el lugar y en la forma en que tenemos que estar. Por eso me parece que hay un desafío grande en bajar las guardias y en volver a disfrutar de nuestro ser adultos como padres, como docentes, como autoridades y poder encontrarnos con estos adolescentes que nos necesitan más que nunca, que necesitan ese continente de referencia para poder crecer en veracidad. También uno de los problemas que existe es la falta de autoridad en los colegios por los docentes y por los directivos, que se ha generalizado el porqué. ¿Dónde estuvo la crisis de cuando vos llegabas al colegio y de repente le decías a tu padre o a tu madre, me habían puesto una mala nota? Él no analizaba que la maestra te bardeó, que vos no estudiaste. O sea, él era, vos no estudiaste, sacate una buena nota y arreglala. Jamás ir al colegio a discutirlo. Hoy es al revés. Voy al colegio a discutirlo. Sí, de hecho... Y analizo que mi hijo no estudia, no hace nada por mejorar, no se controla, no respeta la autoridad, nada. Le echo la culpa al colegio. Sí, de hecho en más de una jurisdicción hemos tenido que impulsar cambios en las leyes para aumentar la pena a quien agreda a un docente sí, claro, en su condición de tal. Sí. Yo creo, digo, porque a veces la nostalgia, y muchas veces la nostalgia de un pasado que no fue, porque el peligro de la nostalgia es que distorsiona. Claro, obvio, digo, sí. Cómo fue nuestra infancia. A lo largo de los tiempos distorsiona cada vez más. Nos acordamos de lo que queremos, sí, ¿sí? Y cómo podemos. A mí me parece que el desafío es 2017, qué tenemos que hacer y cómo nos reencontramos. Yo decía hace instantes, los chicos reclaman un mundo adulto de referente. Sí. El límite es una expresión del cariño, es un acto de amor. Poner un límite a un hijo, a un estudiante, es una expresión del amor. El problema es que muchas veces vamos al límite con el adolescente habiéndonos saltado lo fundamental, que es la expresión del amor. Si mi hijo no se sabe querido, si no lo abracé, si no lo acompañé, si no lo cuidé, es muy difícil poner el límite. Y ese papá que nos está escuchando, que por ahí dice, bueno, pero yo ya no lo hice y a mí se me escapó y ya tengo un gigante en mi casa que tiene 16, 17, hay que volver a encontrar. Siempre se está a tiempo. Sí. Siempre se está a tiempo. ¿Sí? Ahí hay que manejar los tiempos y hacer la estrategia de aterrizaje. ¿Sí? Si nunca le dije te quiero y un día vuelvo del trabajo y le doy un abrazo a un hijo de 17, no va a entender absolutamente nada, pero hay que generar ese reencuentro con los hijos y hay que generar fundamentalmente el reencuentro familia-escuela. Hay un dicho que dice, el maestro, la maestra volverá a ser la segunda madre, ¿sí? Cuando la familia vuelva a ser la primer maestra. Y creo que tenemos un desafío de hacernos cargo, pero no en términos de culpa, de decir, uy, ahora encima, sino de poder disfrutar y hacernos cargo. Yo creo que los padres han delegado en el colegio lo que ellos no hacen. Bueno, por eso hablamos de escuela guardería o escuela de pozo. Después encontrás en el problema de que la culpa es del maestro.
Y por ahí el que fracasaste como padre sos vos, no el maestro. Sí, la culpa y el fracaso paralizan. Yo creo que, insisto, porque si no la gente sale corriendo al psicólogo. Ahí hay que mirar, bueno, ¿cuál es mi realidad hoy? ¿Qué se nos escapó? Como familia en cualquiera de sus formatos, en la relación con la escuela, en la relación con nuestros hijos, y ver cómo podemos reencontrarnos. Los chicos nos reclaman, a veces verbalmente, pero generalmente tácitamente nos dicen, sean adultos y pónganme los límites, pero pónganmelos con cariño para que ese límite a mí me sirva y para que me permita construir mi propia personalidad. Uno ve, volviendo al fenómeno de las tomas, y habiendo charlado con muchos papás, y habiendo charlado con muchos estudiantes y con muchos colegas, a veces uno ve como cierto, ¿viste? Como ese papá que se para al costado de la cancha y le grita al hijo para sí, que sea claro. el Messi que él no fue. Sí. Yo creo que acá hay una cuota de eso también, Sí. ¿no? Hay como una proyección Es la frustración de uno transmitida al hijo. de lo que no se atrevieron a hacer hace 30 o 40 años atrás. Hoy le ponemos la carga a los chicos. Los chicos son ellos, son nuestros hijos, ¿sí? Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Qué interesante, o sea, interesante lo que pensás, porque justamente sos un funcionario público. O sea, no dando cátedra, sino diciendo, hablando de lo fuera de lo que es solamente la gestión educativa, sino sería la gestión de familia. Es que yo creo que hay un desafío grande, vos lo planteabas con claridad. O sea, la escuela no puede sola y nos tenemos que volver a encontrar en torno a la Claro, escuela. nunca pudo. Nunca pudo. Pero hoy le pedimos cada vez más a la escuela, que cumpla otros roles que no le son propios. Y a mí la verdad que como secretario de Gestión Educativa de la Nación no me asusta que le pidamos cada vez más, si como sociedad le vamos a dar a cambio el empoderamiento que la escuela necesita. Y eso supone el reencuentro de la familia y la escuela. Y vamos a lo que siempre se conoce de la relación Ministerio de Educación, docentes. Problema en los salarios todos los febreros o marzos. Que los maestros están mal pagos es un tachán siempre, porque también los médicos están mal pagos, los bomberos están mal pagos, los policías están mal pagos, mucha gente está mal paga. Pero encontraremos una solución, un parámetro para que mejore la relación maestro-dedicación, porque por ese lado también viene, ¿no? Nosotros en este desafío del 2030 entendemos que hace falta una carrera docente empoderada y distinta a la que hoy tenemos, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con las condiciones en las cuales se da esa práctica de la docencia, y en eso el ministro Finocchiaro es muy claro. Nosotros discutimos y trabajamos con los sindicatos desde el Estado Nacional y desde los estados provinciales, cada uno en su rol, discutimos salario y condiciones de trabajo docente, ¿sí? No discutimos política educativa, que es lo que subyacentemente muchas veces se plantea desde las centrales sindicales. Sí. Ahí nosotros creemos que la profesión más valiosa que hay en cualquier sociedad es la docencia, y para eso la tenemos que jerarquizar entre todos, cada uno desde su rol. Nosotros vemos que vamos a transitar ese lugar de poder darle al docente, en la representación que le cabe, y no más que ella, a través de los sindicatos, y fundamentalmente en un trabajo directo con el docente, porque si uno mira la cantidad de docentes que están afiliados a un sindicato, es un porcentaje bastante pequeño. Sí. Y la responsabilidad de cada uno de los gobiernos provinciales es trabajar con la totalidad de sus docentes. De ahí tantos y no sindicatos. solo con los sindicales. Sí, de ahí tantos sindicatos también. Pero sin lugar a dudas necesitamos una profesión docente empoderada. Hablábamos de esto del 2030, el 2070. Ser docente en el siglo XXI para formar un ciudadano del siglo XXII es una aventura fascinante, pero que también requiere habilidades que son extraordinarias. O sea, la mejor formación se la tenemos que dar a los docentes. Porque además, si no tenemos buenos docentes y consecuentemente no vamos a poder tener buenas escuelas, no va a haber ninguna otra profesión que sea buena. No hay buenos médicos sin buenos docentes, no hay buenos No va a haber ingenieros. buenos alumnos y por ende no va a haber buenos profesionales. El huevo y la gallina. Gracias, Max, por los conceptos, por el cargo, y a Carini te brinda un don Nicasio para que puedas festejar, y te comprometemos a que sigamos hablando de estos temas de educación que muy pocos salen a la luz, salvo cuando hay alguna crisis o de salarios o de tomas. Gracias por entender que la economía necesita de la educación. Sarmiento decía, todos los problemas son problemas de educación. Nosotros desde la educación queremos resolver todos los problemas. Muchísimas gracias por el vínculo. Ni más ni menos, gracias a vos. Hacemos una pausa y venimos con el doctor Peña.
Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, el bloque de Repar, colección práctica, sociedades y concursos, cuarta edición, Sociedad Anónima. Sociedades Anónimas por Marcelo L. Percivale, José Luis Sirena. Es la cuarta edición de este libro que no te lo podés perder porque trae absolutamente todo. Modelos de contratos, aspectos jurídicos, dictámenes, consultas frecuentes y obviamente modelos de dictos. La actualización online, como siempre, de nuestra editorial profesional que es Repar. Buenas noches, doctor Peña, ¿cómo está? ¿Qué tal, Raúl? Qué gusto. Tenemos una cosa chiquita que nos quedó pendiente, que nos complementaron esta semana en la FIP con el tema monotributo, que la FIP está planteando que si lo saca del monotributo al contribuyente, que había muchos problemas, porque como lo tomaban por los años no prescriptos y muchas veces había deuda muy grande, va a sacar un plan de pagos en 36 cuotas, que es muy bueno. Ya que se ha hecho hincapié en los controles de los monotributistas, así es, a los efectos del encasillamiento correcto, era también necesario que se dé el mismo trato que los contribuyentes inscriptos y los grandes contribuyentes. Exacto. Que tenga la facilidad de que cuando por algún descuido del contador, perdón, está bien, lo perdono. O del mismo trabajador, no, es que a veces al haber pasado los parámetros del monotributo, claro, lo corregían para atrás por no tener quizás contador con el famoso chau contador, sí, y entonces le hacían una deuda un poquito gruesa. Bueno, entonces 36 meses le han dado, creo que la facilidad correcta, no es abundante, es la correcta. Es la correcta. ¿Por qué? Y por las posibilidades económicas de un monotributista. O sea, se adecúa perfectamente a la capacidad contributiva y a la capacidad de pago. Económica. Y ahora vamos a hablar de la irresponsabilidad fiscal. Le cambio la responsabilidad fiscal que íbamos a hablar la semana pasada por la irresponsabilidad fiscal que vamos a hablar hoy, porque estamos en una carrera que, visto los acontecimientos de Vido, Vudú, vemos que la justicia va por más. Sí, sí. La Corte se va a tener que expedir con respecto a la provincia de Buenos Aires. Y creo que no estamos muy lejos de que la Corte diga le corresponde. Y ahí se armó la gorda. Claro, bueno, se armó la gorda. Mientras subsistió el congelamiento del fondo del conurbano, sí, y después se le mermó y la gran porción se distribuyó entre todas las provincias, no hubo problema. Creo que con todo acierto la gobernadora impetró la causa, está en la Corte Suprema, que por supuesto yo participo de un criterio general. La solución tiene que tener, por supuesto, sustento jurídico y también tener un acomodamiento político. Claro. Porque en materia de participación federal nunca se van a entender si no. Y este es el grano principal que tienen en este momento
el engendramiento de un nuevo régimen de coparticipación federal. Y digo nuevo porque no es nuevo. En el 94, en la Constitución del 94 fijó que a los 2 años, en el 96, tenía que estar dictada la nueva ley de coparticipación. No se hizo. Y esto, hay un desfasaje inmenso en el cual se han producido 80.000 cosas. Entre ellos, la irresponsabilidad fiscal. Claro. La edad de que los valetudinarios y abyectos influye, pero también influye en los malos políticos. Y es verdad, hay 2 frases, veniendo del cuñado, la gobernadora de Santa Cruz se tendría que acordar, porque viene de un familiar, de un cuñado, claro, que manifestó que cuando una provincia quiebra, o sea, cesación de pago, tiene que irse. Y si algún ente nacional, provincial o municipal llegara a tener también igual circunstancia, pierde completamente el poder. Sin embargo, el atornillamiento está puesto con todo. Fuerte. Muy fuerte. La provincia que más dinero recibió por coparticipación federal y por el tropel de ATN, de aporte del Tesoro Nacional. Y estoy haciendo un caso omiso a los 600 millones de dólares que todavía que nunca supimos cómo volvieron. No, cómo volvieron, no volvieron. Ah, bueno, por eso no supe cómo volvieron. O si volvieron, ¿quién los tiene? Sí. 600 millones de dólares de regalías petroleras que le adeudaban a la provincia de Santa Cruz. Dijo el expresidente, el finado presidente, que no, que le había hecho una inversión en el extranjero, que no, que después lo trajo. La cuestión es que durante 8 años de gobierno del anterior gobernador Peralta, todo se tapó. Y cuando llega la hermana en Santa Cruz, la Alicia Kirchner, dice: esto es un desastre, sí, esto acá no hay nada, han devastado la provincia. Un desastre heredado. ¿Y ella dónde estaba? Y no hay vuelta que darle. Es el famoso relato, evidentemente tiene que haber. Yo participé como asesor del ministro de Economía, que fue un poco el timonel de cuando se hizo la verdadera ley de coparticipación, sí, federal, cómo se trabajó, con qué pulcritud en las brechas de desarrollo. O sea, mejor dicho, las brechas que ponían en evidencia los infradesarrollos. Los desajustes. Los desajustes, ya sea de vivienda, ya sea de caminos, ya sea de cloaca, cordón cuneta y la mar en coche. Y con todo eso, entonces se formó. Hay algo que está en la Constitución, que debe, el régimen debe imperar en una forma distributiva, según las capacidades de producción, según la capacidad de desarrollo, y devolutiva. Es decir, ¿vos qué recaudaste? Claro. Bueno, qué esfuerzo que han hecho, porque es muy fácil saber cuál es el quantum de la recaudación propia que tiene por ingreso bruto, por impuesto de sello y las tasas municipales, que es recontra excesivo. Bueno, no hay ningún castigo para la irresponsabilidad fiscal. Para la irresponsabilidad del otro lado del mostrador están las sanciones que tiene la ley de procedimientos. Claro. Y, en última instancia, la ley penal con la ley penal tributaria. Así es. Ahora, un gobernador superpoblada, en los últimos 8 años duplicaron la cantidad de 160.000 empleados, Santa Cruz, ¿no? Una cosita así, 160.000 a 331.000 y pico de empleados públicos. Y luego, como si esto fuera poco, cuando cambia el gobierno,
encuentran el refugio, digamos, el paraíso Claro. de los defraudadores fiscales, de irse todos de asesores de un lado y del otro, que lo sigue acogiendo en este momento Sí, la sí, gobernadora. sí. Y ella solicita que el gobierno no le da. El gobierno tiene que estar soportando, y esto digámoslo, el saqueo que realizó el gobierno nacional anterior. El saqueo. La comisión de todos los delitos contra la propiedad del Estado, que no es del Estado, es propiedad del nosotros. pueblo. Es de Claro, nosotros. es lógico, porque todo lo que pagamos de impuestos es porque tenemos que colaborar en ese derecho de propiedad para que se nos devuelvan bienes y servicios. Exactamente. De cualquier manera, la intención está. Yo tengo gran esperanza que, por supuesto, después, el martes que viene, pongamos a decir, bueno, todo esto ya por lo menos está la intención de poner en marcha la reforma tributaria, la reforma fiscal, la ley de coparticipación federal, en marcha, pero no en marcha con un modelo 1910 que no arranca, no, en marcha como si fuera con un coche de Fórmula 1. Totalmente de acuerdo, Luis, y no nos olvidemos lo que pasó con el ANSES y las jubilaciones de las provincias, que es un caso muy parecido. No es lo mismo. La Nación le sacó, le saco el 15% a me cada lo uno. quedo, Claro. y después cuando devuelvo, ya no le doy el 15. Y tuvimos que ir a la Corte un montón de provincias para después todavía estar cobrando en cuotas. No, y las que no fueron. Las que no fueron están ahí. Las que no fueron están ahí, stand-by. Sí. No, bueno, estas cosas no pueden ocurrir, porque esto podemos suponer que una empresa trabaja de esa manera, con sus clientes y favorecedores, con los proveedores, con los empleados, porque sabemos que lógicamente que en los malos momentos las empresas realizan cualquier clase de artilugios a los efectos de defender su capital. Este capital es muy grande, la nación. Claro. Y esto verdaderamente tendría que haber una sanción. Yo creo de cualquier manera que la sociedad está tomando conciencia recién de todo lo que le sacaron y que el total paga el Estado. Es pagás vos, Gil. Claro. Entonces, Paga Dios. estamos tomando conciencia y espero que fehacientemente que este domingo en las urnas, no contra unos y contra otros, sino pensando qué es lo que estamos votando, empecemos a hacer un tamiz de los políticos que sirven y los que no sirven. Claro. Los que proponen futuro y los que no proponen. De todos los colores. De todos los colores. Sí, sin no discriminación. de algunos sí y otros no. Me parece Sin bien. preocuparme ni qué Perón ni qué Evita votarían hoy. Porque yo creo que hoy se abstendrían. Gracias, doctor Peña. Nos vemos dentro de una semana. Ya terminamos la campaña. Vamos a empezar a hablar del futuro de Argentina por primera vez. Buena semana para todos.